Jesús López Almejo. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi querido Antonio? ¿Cómo están todos por allá? Yo feliz de participar nuevamente con ustedes. Pues aquí profesor, ya sabe, revisando a los loquitos que no quieren, según ellos, ilegales, ¿no? Que esa palabra, yo insisto, no debería ni siquiera de existir, de México ni del espacio exterior, pero bueno, queríamos aprovechar para platicar con usted sobre las situaciones en Estados Unidos. Pues mira, Antonio, nunca deja de haber complejidades tanto en Estados Unidos como en México. De hecho, este año convulso ha prácticamente generado que muchos matices se asienten en este crisol de complejidades y la verdad es que pues sí vale la pena ir viendo que no todo es blanco o negro y es importante desde los análisis de las relaciones internacionales y desde la ciencia política también poder abordar estos matices para entender cuáles son las interacciones a las que nos vemos confrontados todos los días. Así es algo en lo que concuerdo contigo absolutamente, profesor Jesús López Almejo. No podemos mirar un mundo blanco o negro, negro o blanco, tiene muchísimos matices y desafortunadamente así nos lo plantean desde esas esferas del poder. Hoy estamos en un momento, pues vamos a decirlo así, difícil en los Estados Unidos, ya se viene la transición. El gobierno del presidente Trump está pensando ya en esa transición, a pesar de que él siga sin aceptarlo. Está ya a punto de cambiar el gobierno, por decirlo así, aquí en los Estados Unidos, y queda mucho en el aire, quedan muchas pelotas en el aire. Queda, por ejemplo, la relación con China, la relación con Rusia, pero tal vez una de las más complicadas, la relación con Irán. Durante este término del presidente Trump, durante estos 4 años, se acabó con ese acuerdo nuclear que se tenía con Irán y dice el presidente electo, Joe Biden, que buscará retomar ese acuerdo de enriquecimiento nuclear con Irán. Por supuesto que tú eres el experto. ¿Qué nos puedes decir sobre esta relación que queda en el aire en estos momentos entre los Estados Unidos e Irán? Pues mira, querido Antonio, definitivamente Donald Trump ha demostrado que es un muy mal perdedor, que es un tipo autoritario y muy institucional. Yo lo que le digo normalmente a la gente que me escucha, Antonio, que no por el hecho de que nosotros critiquemos todas las atrocidades y calamidades de Trump como un personaje sobre el que caen muchas responsabilidades y un personaje que debería ser el principal interesado en fortalecer a las instituciones de su país y honrar los acuerdos de su país, vemos que, bueno, la gente piensa que cuando lo criticas es que estás a favor de los demócratas y estás a favor de Joe Biden y que a Joe Biden no lo criticas. Pero como se trata del presidente en funciones y se trata del presidente spoiler, el disruptor, que ha cambiado muchas cosas en la comunidad internacional a las que estábamos acostumbrados a ver, bueno, pues en el caso de Irán no fue la excepción. Recordemos que en el año 2015 el grupo de Obama se acerca a Irán y forman o crean un acuerdo también con Europa. Este acuerdo en el año 2015, más que otra cosa, es una promesa, un compromiso de Estados Unidos por flexibilizar las sanciones internacionales muy fuertes que tienen a Irán sumido en crisis económica, a cambio de que Irán permitiera al organismo de energía atómico revisar que efectivamente su programa nuclear tenía fines pacíficos. Mira, Antonio, para hacer una ojiva nuclear se requiere que enriquezcas uranio a un 90%. Entonces el acuerdo es que Irán, si de verdad tenía fines pacíficos, solo se le permitiría hacerlo al 4%. Esto significa pues que cuando Donald Trump en 2018 abandona este acuerdo de manera unilateral, faltando el respeto a Europa, faltando el respeto al mismo Irán y sin explicar cuál era la explicación técnica científica, cuál era la evidencia para que valiera la pena dejar el acuerdo, porque él decía que Irán, presionado por Israel también, y Trump hizo todo para quedar bien con Israel, entonces presionado por Israel, que Israel sí quiere una guerra abierta con Irán, pero quiere que la emprenda Estados Unidos, no la quiere emprender Israel. Entonces Donald Trump se sale del acuerdo y recibió muchas críticas en Estados Unidos
porque mal que bien, Irán estaba cumpliendo las sanciones, estaba también reduciendo el enriquecimiento de uranio para, pues, también respirar, porque económicamente le estaba yendo muy mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que desde la campaña presidencial, Joe Biden, que prácticamente ya en los primeros nombramientos que tuvo, en realidad desde el Consejo de Seguridad Nacional, desde el Departamento de Estado, etcétera, está nuevamente recuperando a este equipo de trabajo de Obama, que cuando Obama gobernó ocuparon los segundos puestos, ¿no? De subsecretarios, de directores generales, ahora pasan a los directores generales a ser subsecretarios y los que fueron subsecretarios pasan a ser secretarios, pero en esencia es el equipo que logró sentar a Irán en 2015 a una mesa de negociaciones para flexibilizar el tema del enriquecimiento de uranio. Pero ¿qué sucede? Que Donald Trump estuvo provocando bastante a Irán. La gente dice, no, es que yo voto por Irán, perdón, yo voto por Trump porque Trump no hizo la guerra contra nadie. El que no la haya hecho no significa que no haya sancionado a los países y no significa que no las haya provocado y que no haya estado cerca de lograrlo. Esto es bien importante señalarlo, porque mira, en el caso de Irán, Irán ya estaba listo, ya estaba en alerta máxima, y al final fue Trump el que dio el paso, pero después de haberlos sancionado, de haberlos denigrado y de haber salido de este acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el riesgo? Que Irán reaccionó. Mira, una de las claves fue en enero del 2020 de este mismo año, Trump asesinó a Soleimani, y eso también estuvo aún en un punto máximo de confrontación. Pero ¿por qué no entró a Irán? Porque Irán no es Irak, Irán no es el Líbano, no es Palestina, no es Jordania, no es Siria, no es un país débil como estos al que Israel y Estados Unidos puedan ir y humillar. Hay consejeros del equipo de Trump que en la secrecía dicen que realmente Israel tendría muchos problemas para derrotar a Irán en el campo militar, a pesar de que Israel es una potencia nuclear e Irán todavía no se conoce que tenga una sola ojiva nuclear, pero a cambio Irán ha desarrollado a sus fuerzas armadas, ha invertido en armamento convencional y ha desarrollado y ha tenido que fabricar su propio sistema de defensa. En ese sentido, estimado Antonio, ¿qué fue cuál es la lectura que yo le estoy dando a esto? Pues asesinan a Faghrizadeh, que es uno de los 5 más importantes miembros del programa nuclear de Irán. Y este se convierte en el segundo asesinato de gran calado en las estructuras de Irán en este año 2020. Y la lectura o la interpretación que estamos viendo es que Donald Trump le está dejando un ambiente enrarecido a Joe Biden, porque Joe Biden en campaña anunció que le gustaría retomar el acuerdo del que Estados Unidos se salió unilateralmente en 2018. Y no va a ser fácil, porque Irán ya lo que hicieron de inmediato a los 3 días de que asesinaron a este científico iraní, fue reunir al Consejo de Guardianes, aprobar un plan de acción desde el Parlamento para que se haga ley, para acelerar el programa nuclear. Y esto, pues, va a generar que cuando Joe Biden intente recuperar las pláticas para volver a hacer que Irán reduzca su enriquecimiento de uranio a cambio de flexibilizar las sanciones, pues que Irán le levante la vara y le diga, ustedes Estados Unidos no cumplen, no son institucionales, no respetan su palabra, porque con cada cambio de gobierno nos vuelven a cambiar las reglas del juego y se están atreviendo a hacer algo que no habían hecho antes, que es aplicar una política de asesinatos selectivos, ya sea que lo haga Estados Unidos directamente, como en el caso de Soleimani, o como sucede ahora con Faghrizadeh, que es justamente acusado a Israel con la complacencia de Estados Unidos. Y es que no es fácil, estimado Antonio, porque Israel insistió mucho en el tema de la guerra, pero cuando hicieron cálculos matemáticos se dieron cuenta que Irán es demasiado grande y demasiado fuerte como para poder hacer una incursión, salirse y quedar ilesos. Irán tiene capacidad de retaliación y por esta razón, entonces, lo que han hecho es optar por ir asesinando a sus más importantes expertos nucleares, que tú sabes, matar a un experto nuclear es restarle capital humano, que lleva muchos años formar a gente especializada en estos temas, y desde el 2010 a la fecha ya le han matado a 5 expertos nucleares en el mismo territorio de Irán. Entonces, Irán lo que tiene como 4 escenarios, 4 opciones. El primero es acelerar su programa nuclear, que ya lo hizo, para enrarecer el ambiente frente a Joe Biden y obligarlo a dar garantías que no se dieron en 2015. Segundo, usar agentes aliados, al Hamas, al Hezbollah, a los hutíes en Yemen para que castigue a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es el otro interesado en debilitar a Irán. Responder con otro asesinato
de un funcionario par o en una embajada de Estados Unidos o de Israel. Y esto es lo que hace que tanto Estados Unidos como Israel ya hayan anunciado que tienen a sus embajadas en alerta máxima. Y la otra es no hacer nada. Pero esta última, cuarta opción ya está descartada porque, pues, Irán, que representa un ejemplo de república islámica en la región y que se ha convertido en fuente de inspiración para muchos movimientos islámicos en la zona, no puede optar por esta última opción porque finalmente se debería como muy pasivo y muy permisivo ante los asesinatos en su propio territorio de gente del más grueso calibre, Antonio, en su propio territorio. Pero no sería un respiro definitivamente. Yo entiendo, profesor Jesús López Almejo, que pues obviamente hay un ambiente enrarecido, hay una problemática con la idea de Donald Trump, pero no será un respiro para el gobierno de Irán, para el ayatollah Yamenei, que haya ganado Joe Biden, que haya una nueva administración, que haya mejores migas con esta administración, que sean conocidos los nuevos los nuevos viejos funcionarios, por decirlo así, de Joe Biden que hicieron este acuerdo con Irán? Sí, definitivamente. El problema es, y lo complejo viene en este último mes que falta. Donald Trump, en mes y medio. Donald Trump tiene hasta el 19 de enero para irse, dejar el gobierno, pero tiene todavía la opción del botón nuclear, todavía está facultado para hacer despidos como los ha estado haciendo, está facultado para poder fastidiar prácticamente por un lado a China, por otro lado a Irán, como lo está haciendo, y bueno, fastidiar al mismísimo gobierno federal de Estados Unidos y a los gobiernos estatales, porque con eso de que no reconoce su derrota electoral, a pesar de que no ha presentado pruebas suficientes, por más que la gente se enoje y por más que los fanáticos de Trump digan que sí, que hubo un gran fraude, que una gran conspiración de los globalistas, lo cierto es que Trump y su equipo de abogados no han tenido la capacidad para demostrar que hubo un fraude en uno solo de los 6 estados en donde impugnó las elecciones. Y esto se ha ido agravando porque cuando se pronunciaron tanto Mike Pompeo, que es su subordinado, aunque sea secretario de Estado, y William Barr, en un principio diciendo que prácticamente iban a ceder pacíficamente a un segundo mandato de Trump, que me parece que son ciniquísimos porque perdieron por más de 6 millones en el voto popular y no han demostrado que hubo fraude, o no por lo menos un fraude tan significativo como para que pudiera haber cambiado el resultado, la inercia de la votación. Bueno, pues salen ahora a decir que se va a investigar desde el ámbito federal, cuando históricamente, Antonio, tú lo sabes mejor que yo, las leyes electorales de Estados Unidos facultan a los gobiernos estatales y a las cortes estatales para conocer de los casos electorales en sus jurisdicciones y no al gobierno federal, porque habría un sinsentido que el gobierno federal se reelija, que participe y sea su propio juez. Por eso es que lo hacen las cortes y por eso es que lo hacen los gobiernos de los estados, quienes el 3 de diciembre tienen la facultad de certificar elecciones y el 14 de diciembre, bueno, pues los 538 electores. Pero este enrarecimiento del ambiente por parte de Trump, que hace resultado ser un muy mal perdedor y además muy predecible, porque esto que está haciendo es lo que Bernie Sanders venía anunciando que haría desde julio, agosto de este año, y es lo que está haciendo así. Haz de cuenta como si Bernie Sanders dijera, va a pasar el escenario A, el escenario B, el escenario C y el escenario D. Y pues ahorita vamos como en el escenario C, que es justamente Donald Trump forzando a que sean las cortes federales las que traigan los casos sin el mayor éxito posible. Pero entonces, como al interior ha venido fracasando con su estrategia interna de impugnar las elecciones con éxito, incluso ya se habla de republicanos que lo han felicitado en privado. También, por otro lado, tienes el enrarecimiento del ambiente para la administración entrante, que es justamente complejizando un tema como el de Irán, que no es cosa menor, porque Irán sí se ha convertido en una especie de pesadilla para dos actores que son muy cercanos a Estados Unidos. Uno es Israel en el Medio Oriente y el otro es Arabia Saudita en la península arábiga, que está prácticamente enfrente de Irán. Y bueno, pues Irán también ha fortalecido a los hutíes yemeníes, que también son chiitas, en su guerra simétrica en contra de Arabia Saudita, causándole serios daños a la infraestructura portuaria de Arabia y también de Aramco, petrolera. Entonces, no solamente se juega un equilibrio de fuerzas en términos militares, sino también en términos geopolíticos que tenga un impacto, estimado Antonio, en el desajuste de los precios del petróleo y del gas natural, para que los especuladores pues sigan especulando y sigan teniendo ganancias,
pero esto pudiera hacer nuevamente un ciclo de crisis, y con ese ciclo de crisis entretener a la administración entrante de Joe Biden, pues para que tenga el menor de los éxitos, y en 2024 poder regresar a alguien de sus cercanos al poder. O lo que hemos estado viendo, que Trump también es investigado por corrupción, y que lo que ha sabido hacer es abrir otros frentes de batalla para que mediáticamente pierdan fuerza los anteriores. Y entonces, pues ahí va abriendo ahora, todavía en el último mes y medio, abriendo puertas de conflicto que en apariencia ya estaban tranquilizadas, para que entonces el gobierno entrante se entretenga con eso y no necesariamente ocupe toda su fuerza y su energía en ver algunos daños internos, Antonio. No, y es que, profesor Jesús López Almejo, hay una problemática. Yo quiero insistir con eso. No es para seguir asustando a la gente aquí en Estados Unidos, pero de que hay diferencias y problemáticas todavía existen, como bien lo mencionas. Aquí en Estados Unidos, con un presidente que no quiere conceder, que sigue buscando situaciones de lo más lamentables, se viene el desempate, por decirlo así, bueno, la segunda vuelta de la elección del Senado en Georgia este enero. Y sigue la participación del presidente, sigue haciendo campaña junto con el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, profesor Jesús López Almejo? Pues es que, mira, estimado Antonio, qué complejidad tenemos todavía mayor, o sea, en un punto que pudiera ser, pues que pudiera dificultar un retorno a la normalidad institucional y a la normalidad política. Trump y el equipo de campaña de Trump trabajaron muy bien en algo, que es culpar siempre de todas las cosas negativas a la contra y justificar sus propias decisiones como buenas, por malas y nocivas que hayan sido. Mira, te pongo un ejemplo. La guerra con China, al grupo social que más le perjudicó fue a los votantes de Trump. ¿Por qué? Porque China le compraba raudales increíbles, cantidades importantes de maíz, y eso se produce en el centro de Estados Unidos. Pero Trump, alentando esta xenofobia y somos la principal potencia del mundo y China nos amenaza, entonces alienta la guerra para fortalecer este nacionalismo chauvinista al que nos tenían acostumbrados esta narrativa. Pero resulta que cuando China le aplica las sanciones espejo a Estados Unidos, le deja de comprar carne de cerdo. Los chinos son potenciales consumidores de carne de cerdo, consumen por millones, de 10 a 20 mil millones de dólares anualmente. Pues ¿a cuál es el mercado el que más le impacta? A los votantes de Trump. Los productos agrícolas que Estados Unidos suele mandar al mundo los mandaba principalmente a China. Con la guerra comercial, pues prácticamente se reduce la demanda de productos estadounidenses desde China, y cuando esto escala a las cuestiones tecnológicas, a los nanochips, a los microchips y a todos estos elementos que componen el tema tecnológico o el ente tecnológico del que se beneficiaban muchos consorcios estadounidenses de esta relación comercial con China, pues prácticamente vemos que se autosaboteó con esta guerra comercial, porque pues China resultó tener una simetría económica más similar de lo que Estados Unidos se imaginaba. Te pongo otro ejemplo, con el tema del COVID-19. Por mucho que Trump salga a insistir que está controlado y que hizo el trabajo mejor que cualquier otro presidente de Estados Unidos lo hubiera podido hacer, el resultado habla por sí solo. Fue un arrogante, fue un irresponsable que alentó a la gente a salir, a no cuidarse, y mira cuáles son los resultados catastróficos que Estados Unidos está enfrentando con el COVID-19. Dijo que con hemocloroquina se curaba, dijo que además Anthony Fauci, el doctor encargado, estaba siendo más ideologizado que científico, se confrontó abiertamente con él, dijo que cuando el calor viniera el coronavirus se iba a ir, que estaba todo bajo control, etcétera, etcétera. Es decir, Trump ha tenido la capacidad de justificar cosas sin sentido que prácticamente hace que quienes sí le crean muchísimo y se vuelven muy agresivos con quienes lo cuestionan, pero también ha tenido la capacidad de ridiculizar a quienes le critican. Y en este caso creo que le ha generado un daño casi irreversible a la imagen de Joe Biden, al cual, junto con todos estos conspiracionistas de la idea de la teoría de QAnon y de la imagen que tiene ya de Joe Biden de que es pederasta, de que es pedófilo,
de que es un degenerado sexual, etcétera, etcétera. Y luego después, cuando esto dejó un poco de funcionar, de decir que estaba demente, que tenía demencia senil, que ya no iba a poder articular ni siquiera en los debates y que en los debates lo iba a despedazar. Bueno, tú me preguntarás, oye Jesús, ¿y todo esto qué tiene que ver con la gobernabilidad? Pues que la gobernabilidad va de la mano de la legitimidad. Y la legitimidad es tan importante para un gobierno porque ahorra costos, porque ayuda a organizar las prácticas institucionales y la fortaleza también democrática en instituciones como Estados Unidos, que es una suma, Antonio, increíble de agencias y de grupos gubernamentales que se disputan el poder al interior del mismo gobierno de Estados Unidos, que quien hace capaz o que quien desarrolla la capacidad para hacer que todo funcione, que el engranaje se mueva, es la legitimidad que puede tener un gobierno, ¿no? Que esta legitimidad se perdió un poco en esta administración de Trump y por eso es que ahora se dice que con el retorno de Biden y con el retorno del equipo que Biden está recuperando, por más que sea criticable que se la pasaron 8 años de guerra en Irak, en Afganistán, en Yemen, en Libia, etcétera, etcétera, se habla hoy en Washington, hablando yo con mucha gente, te dice la gente que respiran porque sienten que va a volver la normalidad, el respiro institucional, pero esto va a ser difícil, Antonio, y no siguen cuidando el tema de la legitimidad que puede tener este equipo de trabajo, porque Trump ha trabajado muchísimo en deslegitimarlos y la gente hoy en día está convencidísima de que Joe Biden es un gobierno ilegítimo, a pesar de que pues ya tiene casi 80 millones de votos, a pesar de que ganó por mucho en el colegio electoral y a pesar de que ya estaba cantada la estrategia que utilizaría Trump desde julio del año pasado. Qué interesante lo que nos comentas, profesor Jesús López Almejo, esta legitimidad que, por ejemplo, extrapolándolo al caso de México, pues nunca tuvo, por ejemplo, un Felipe Calderón, por ejemplo, y que para llegar a esa gobernabilidad tuvo que, en todo caso, hacer una supuesta guerra contra el narcotráfico. No sé si quisieras compartirnos tus redes sociales, sabemos que estás muy ocupado, tus redes sociales, tu canal, para que la gente te pueda ver. Es fin de semana y seguramente estarás haciendo muchísimas intervenciones en tu canal, profesor. Sí, mi querido Antonio, muchas gracias. Mira, nada más quisiera cerrar con un comentario. Efectivamente, gracias a la bulla que han hecho los chayoteros mexicanos y gracias, por ejemplo, a las felicitaciones de que ganó Joe Biden y gracias a que quieren o intentan capitalizar, fíjate el poder que le dan a López Obrador, intentan hacerle creer a la gente que el triunfo de Biden afecta directamente a López Obrador por la cuestión de que le atribuyen que López Obrador hizo campaña en Estados Unidos por Donald Trump. Imagínate el poder que le atribuyen a López Obrador como para ahora identificarlo como un canalizador del voto electoral en Estados Unidos a favor de Trump. O son muy ridículos en sus acusaciones la prensa chayotera mexicana y Felipe Calderón y todos estos que ya sabemos que lo único que buscan es el poder aquí mismo en México, o de plano sí lo ven como un animal político enorme al punto que verdaderamente creen que López Obrador tiene injerencia en Estados Unidos para definir los resultados electorales allá. Bueno, entonces se ha ido malinterpretando que López Obrador y Trump son amigos y que López Obrador y Joe Biden son enemigos, porque López Obrador ha sido muy consistente en varias cosas. Una de ellas en ser un líder fuerte y legítimo, muy respetable, al punto, Antonio, que pudo lidiar con Trump, porque no fue sencillo el inicio. Recordemos que también quisieron calentar el ambiente, estos mismos que ahora calientan el ambiente entre Biden y López Obrador, quisieron calentar el ambiente entre López Obrador y Trump cuando le recordaban que López Obrador había publicado el libro de Oye Trump en el 2017. Y Trump empezó con embates importantes en contra de López Obrador, que López Obrador supo ir llevando, supo demostrar flexibilidad para negociar, pero también supo tener firmeza para cuestionar algunas de las políticas con las que Trump había amenazado. Entonces, nada más para ir recordándole a la gente que piensa que López Obrador y Trump son amigos, no son amigos, circunstancialmente coincidieron etapas de gobiernos, supieron negociar, supieron entenderse, y aquí va con lo que quiero rematar. Si López Obrador pudo domar a la fiera impredecible y autoritaria, que es Donald Trump, va a saber tratar con Joe Biden de la mejor manera posible. Y una de las pruebas que yo puedo compartir con la gente de que López Obrador no se achica
ante Biden, se achicó ante Trump, no se achica ante Biden, es justamente que siendo coherente con su propia historia de fraude, Antonio querido, dice, no voy a reconocer hasta que todas las instituciones electorales certifiquen el triunfo y conformen y aseguren y garanticen el triunfo de Joe Biden. Y me parece que esto es coherente, pero habla también de su propia coherencia y de que dice, México no es tierra de conquista y México es un país que se respeta en el mundo y también dentro de México. Entonces, para no confundir, no es que sea enemigo de Joe Biden, no es que le caiga mal Joe Biden, solo está siendo coherente con su propia historia de fraudes en México y está siendo consecuente con ello. Pero así como pudo domar a Donald Trump, va a poder tener una buena relación con Biden, porque al final de cuentas, Biden es un político desde sus 29 años de edad hasta sus 78. Entonces, si alguien sabe de política en Estados Unidos, es Joe Biden, y por más intereses oscuros que estén detrás de él, van a ver que hay una conveniencia muy interesante en México, en un contexto en donde México tiene ahora un presidente que la mayoría de las personas le respetan. Nada más con eso quisiera cerrar y pues invitar a la gente a que nos acompañen en el canal de Tu Profe de RI, en donde impartimos clases gratuitas de relaciones internacionales, pues muy apasionadamente, como puedes darte cuenta, mi querido Antonio. Es muy apasionante, en efecto, querido profesor Jesús López Almejo. Ha sido una plática verdaderamente enriquecedora, podría decir eso, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si el gobierno del presidente López Obrador hizo muy buenas migas con un gobierno tan difícil como la administración de Donald Trump, con Biden va a ser pan comido. Pues espero poderte ver este fin de semana en tus redes, querido Jesús López Almejo. Siempre es un placer platicar contigo y verte en las redes sociales. Muchas gracias como siempre, profesor. Muchas gracias, querido Antonio. Les aprecio mucho el tiempo y pues estamos a la orden. Gracias.